Y sin más, voy a dar la palabra al coordinador del programa de Madrid, Carlos Delgado, para que nos introduzca un poco cuáles son las 3 sesiones que nos espera bajo la temática de la web semántica. Gracias. Gracias, Edmundo. Gracias también a la escuela por poner a nuestra disposición estas instalaciones. En ocasiones anteriores, en seminarios anteriores, hemos mencionado o se han presentado ponencias relativas a la web como apoyo al e-learning, a la web clásica, a la web 1.0. También el mes pasado pues vimos aspectos sociales de la web social, pero no hemos dedicado ninguna sesión a la web semántica, que ha tenido distintos nombres: web semántica, web de datos, link data, web 3.0, y esta es la ocasión en la que vamos a tener 3 interesantes ponencias dedicadas a cómo la web semántica puede ayudar al aprendizaje. La primera de las ponencias está a cargo de Luis Sánchez Fernández, de la Universidad Carlos III de Madrid, y tiene el título Anotación semántica de texto, técnicas y aplicaciones. Luis pues es catedrático de universidad del Departamento de Ingeniería Telemática de la Carlos III y dirige el grupo, el laboratorio de tecnologías web en esta universidad. La segunda de las presentaciones va a estar a cargo de Edmundo Tobar y Óscar Bonastre, Edmundo de esta universidad, de la Politécnica, y Óscar de la Universidad Miguel Hernández. Lleva el título combinando las dos cosas, ¿no?, la parte social y la parte semántica, web semántica y televisión social, nuevos retos para entornos de aprendizaje. Edmundo pues es profesor titular de la UPM y doctor en informática y licenciado en informática, y Óscar es doctor en ingeniería de telecomunicación por la Politécnica de Valencia e ingeniero de informática por la Universidad de Alicante. Tiene un largo currículum pues que no voy a detallar. La tercera de las presentaciones es de empresa. Siempre queremos tener presentaciones del propio grupo en Madrid y presentaciones externas. Y en este caso pues estamos muy contentos de poder presentar aquí a un representante de la empresa Isoco, a Jesús Contreras, que va a presentar la visión desde una empresa, ¿no? O sea, el título es Web inteligente desde el laboratorio al mercado, un poquito desde las teorías y técnicas que existen en los laboratorios y en las universidades a lo que es interesante, lo que se puede explotar comercialmente en empresas, y una de ellas muy importante en este ámbito es Isoco. Jesús Contreras es doctorado en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en dirección de empresas del 2008, y esperemos que llegue a tiempo porque llegaba hoy. Entonces, sí, bueno, hay un poco de retraso, pero tenemos tiempo porque es la tercera de las ponencias. Pues nada más, agradecer a todos, a los participantes y a los ponentes su participación, y a Edmundo y la universidad pues por acogernos aquí. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues voy a empezar entonces yo con la primera presentación. Entonces, como soy el primero, pues he decidido, no sé si, espero que con buen criterio, pues extenderme un poquito inicialmente en la introducción de lo que es la web semántica, porque quizá no todos tengáis claro qué es la web semántica y qué componentes, qué tecnologías están involucradas en la web semántica. Y luego, pues lo que voy a presentar es bueno, pues un trabajo que hemos hecho en el grupo de investigación para anotación semántica de texto utilizando la Wikipedia, ¿vale? Entonces, como punto de partida, pues para presentar, introducir por qué aparece la web semántica, pues esa transparencia nos presenta pues un poco una historia breve de la web, ¿no? Que bueno, ahora ya empieza a tener un poquito de edad, pero todavía es relativamente joven, solo tiene 21 años de edad. Pocas tecnologías hay que en tan poco tiempo hayan tenido una expansión tan universal, diría yo, ¿no? Pues nada, en el año 90, pues Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, pues creó la primera infraestructura con HTTP y HTML. En el 93 el primer navegador gráfico. En el 94 aparece el Netscape Navigator, que es el predecesor del Firefox. En el 96, solo 6 años después, el uso generalizado de la web por parte de las empresas, porque su origen evidentemente es del lado de la universidad y del lado de los centros de investigación, pues aparece. Y en el 99, solo 9 años después, pues Tim Berners-Lee pues propone y lanza la propuesta de la web semántica. O sea que la propuesta, la verdad es que lleva también pues unos poquitos años.
Bueno, pues luego, así como poner algún hito más, pues en el año 2002 pues aparecen los weblogs y aparecen en las herramientas colaborativas en la web, que son las que un poco luego es lo que se da a llamar la web 2.0 o la web social. Y luego, bueno, pues aquí tengo, digamos, un par de datos que hacen que nos muestran que esto no ha parado, que esto sigue creciendo, ¿vale? Hace poco más de un año, en octubre de 2009, pues ibas a esa página web que tengo ahí abajo, que dice World Wide Web Size, pues decía que había pues como 8.000 millones de páginas enlazadas en la web, ¿vale? Es decir, páginas accesibles a través de enlaces. Y pues más o menos un año después, pues la cantidad está cerca de duplicarse, de manera que hace unos poquitos meses teníamos 15.000 millones, que es una cantidad bastante respetable, de páginas enlazadas en la web. Así que, bueno, pues yo creo que poca duda puede caber, poca duda había antes de que empezara mi presentación y después de los datos que acabo de mostrar, de que la web es un caso claro de un éxito extraordinario. Pero precisamente ese gran éxito pues también es uno de los problemas, y el problema que tenemos es que en la web hay una enorme cantidad de información. Hay tanta información y se añade tanta información pues todos los días que recuperar la información que nos es útil es complejo, ¿vale? Sabemos que existen los buscadores y sabemos que los buscadores funcionan bien, y yo no voy a negarlo. Sabemos Google y otros buscadores que efectivamente son herramientas muy útiles. Pero a pesar de todo, también creo que todos habremos pasado y estamos acostumbrados al problema de buscas por un tema, te encuentran no sé cuántos miles de páginas o millones, y bueno, pues a lo mejor pues en la página 1 encuentras lo que necesitas, pero a lo mejor en la página 25 también había información útil, ¿no? Entonces, un poco el problema es que por una parte te encuentra contenido que tú no necesitas, pero eso igual no es el problema más importante. El problema más importante quizás es que aunque encuentres páginas relacionadas con lo que estabas buscando, pero las más interesantes no necesariamente son las primeras, ¿vale? Bueno, pues como estamos en un ámbito que tiene un cierto carácter universitario, pues como ejemplo, pues los que estéis dirigiendo tesis, que me imagino que seremos muchos, o los que estéis haciendo la tesis, hay alguno aquí, que me imagino que seremos muchos, pues hoy en día, con respecto a la época en la que yo hice mi tesis doctoral, pues tenemos una herramienta muy buena para buscar estado del arte, que es Google Scholar, ¿no? Para encontrar papers, y en ese sentido pues tenemos mucha más capacidad para encontrar toda la información que está publicada sobre un tema. Pero esa capacidad pues es en sí mismo un problema, ¿vale? Porque resulta que mantener un estado del arte al día casi te obligaría a no hacer otra cosa, ¿no? Porque cada poco tiempo aparecen otros papers, ¿vale? Hay un exceso de información que tenemos que sufrir ahí, ¿no? O por dar otro dato ya más del lado de la empresa, pues un estudio de esta consultora, Outsell Incorporated, concluyó que en ciertos sectores relacionados con el tema de la información y de procesamiento de contenidos, digamos, no estoy hablando de sectores TIC, sino sectores que tengan que trabajar con información, con formularios, con datos, pues que a lo mejor sus empleados pues dedicaban hasta el 20% del tiempo, que es bastante, en buscar en la web, lo cual pues nos hace ver que bueno, pues que este tema es un tema que si pudiéramos mejorarlo, pues sería interesante, ¿vale? Bueno, pues esta situación de gran éxito indudable de la web, pero por otra parte de ese problema del exceso de información, es justamente lo que hizo el origen por el que Tim Berners-Lee, que inventó la web, pues también propuso la idea de la web semántica, ¿vale? La idea de la web semántica consiste en enriquecer el contenido que ahora mismo tenemos en la web con una representación formal, ¿vale? Que pueda permitir que determinadas tareas que a día de hoy tenemos que hacer a mano, ¿vale? Pues las pudiéramos automatizar. Pues el típico ejemplo de que tenemos que tener una cita con nuestro médico, ¿vale? Y a lo mejor tenemos un formulario web en el que podemos rellenar nuestros datos y pedir la cita, pero sería más fácil que una aplicación automáticamente hablara con la agenda, con nuestra agenda personal, hablara con el sitio web, ¿verdad? Identificara cuándo puede el médico atenderme dentro de los huecos que yo tengo en mi agenda. Pues sería un ejemplo de una tarea que se podría automatizar y que por lo menos en aquel entonces, en el momento en que se lanzó la propuesta, pues era difícil. No sé si ahora mismo habrá algún sistema que tenga una funcionalidad parecida, puede que lo haya, pero en aquel momento por lo menos pues aquello no era posible, ¿no? Entonces pues la idea es un poco, como digo, formalizar
el contenido de la web de manera que aplicaciones software puedan hacer un procesamiento más inteligente que la mera presentación de páginas web, ¿vale? Para facilitar la automatización de determinadas tareas, ¿vale? Bueno, pues Tim Berners-Lee, cuando lanzó la propuesta, no solo lanzó la propuesta, sino que dio algunas ideas sobre cómo iría esa propuesta. Y ese cómo, o por lo menos algunas pinceladas de cómo sería esa web semántica, pues es un poco lo que presenta un poco esta transparencia, ¿vale? Digamos que la transparencia es lo que se llama la famosa pila de la web semántica, que los que trabajéis en web semántica la conoceréis bien, y bueno, pues la parte de abajo de la pila pues son básicamente estándares, ¿vale? Los estándares de más abajo son estándares que no son propiamente de la web semántica, pero que utiliza la web semántica y que supongo que conocemos bien. Las URIs, bueno, pues son precisamente esos pues direcciones que utilizamos para acceder a páginas web, ¿vale? Unicode es un formato para codificación de texto, XML pues sabemos bien lo que es, formato de etiquetado, ¿verdad? Y luego por encima empiezan a aparecer formatos, pero específicos para web semántica. Tenemos RDF, que lo que nos va a permitir es justamente formalizar el contenido. RDF es un formato específico para describir formalmente contenido que hay en la web, ¿vale? Y esa descripción formal se basa en unos vocabularios, y esos vocabularios se definen por medio de lo que se llaman ontologías. Y ese es el siguiente, o los dos siguientes, mejor dicho, niveles de la pila, son RDF Schema y, bueno, aunque ahí pone ontology, sería OWL, que son dos lenguajes estándares del W3C, porque otra cosa que no he dicho, pero que conviene destacar, es que esta iniciativa no es una iniciativa que promuevan cuatro locos, sino que es una iniciativa que está impulsada nada más y nada menos que por el W3C, ¿vale? Y estos formatos, RDF, RDF Schema y OWL, son estándares, son recomendaciones del W3C. Y luego ya en la parte de arriba ya no tenemos estándares, lo que tenemos es, digamos, herramientas. Tendríamos, pues aquí puede haber un estándar para definición de reglas lógicas, ¿vale? Porque esos modelos formales están basados en determinadas lógicas descriptivas. Y luego tenemos ya herramientas de razonamiento lógico que nos permiten, basándonos en los modelos lógicos de las ontologías y basándonos en los metadatos que hemos modelado en RDF, pues hacer razonamientos y obtener nuevos resultados y poder realizar decisiones. Luego, bueno, pues aquí hay una capa de seguridad que, combinada con la capa lógica, ¿vale? Esta capa de seguridad, como es con firma digital, con cifrado, mezclado con la capa lógica, nos daría al final pues el ideal, que evidentemente no hemos conseguido a día de hoy, pero que sería, bueno, pues el objetivo final de la web semántica es obtener resultados, y obtener resultados además que estemos seguros de que son verdaderos. Bueno, voy a comentar brevemente, para no aburriros, pero brevemente, para que tengamos una idea un poco de qué va esto, pues cómo son estos tres estándares básicos: RDF, RDF Schema y OWL, ¿vale? RDF, como he dicho antes, es el lenguaje básico para describir formalmente contenido que hay en una página web, ¿vale? Bueno, pueden haberse definiciones alternativas. Una definición sería un lenguaje para descripción de recursos en la web, y ahora hablaremos de qué es un recurso. Otra versión, si queréis, más informal y más pegada a la idea que daba inicialmente, de que lo que queremos es representar formalmente el contenido de una página web, pues sería pues un lenguaje que para representar formalmente parte de la información disponible en un documento web, ¿vale? En todo caso, lo que vamos a hacer es describir recursos. De hecho, RDF son las siglas de Resource Description Framework, o marco de descripción de recursos. Y entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué es un recurso? Bueno, pues recurso en dos palabras es cualquier cosa de la que yo pueda hablar que sea parte del mundo virtual o parte del mundo real, ¿vale? Lo básico es, digamos, el punto de partida es que yo quiero describir páginas web. Entonces el recurso primero, digamos, de partidas es una página web, pero también puedo describir una imagen que aparece en una página web u otros elementos del mundo virtual, como por ejemplo un correo electrónico. Pero también puedo describir, ¿vale? También puedo querer hablar de otros recursos que son del mundo físico, que son cosas que se mencionan, o personas, o ¿verdad?, que se mencionan en una página web. Entonces podemos hablar de personas, localizaciones, organizaciones, etcétera, ¿vale? ¿Y cómo se describen esos recursos? Pues la idea básica de RDF es que
un modelo RDF, un conjunto de metadatos RDF, son propiedades que damos sobre recursos. Y, digamos, el elemento básico de RDF es lo que se llama una sentencia, y una sentencia es una tripla, y la tripla tiene 3 elementos. El sujeto, que es el recurso sobre el que voy a dar una propiedad, el predicado, que es la propiedad que voy a definir sobre ese recurso, y el objeto, que es el valor que toma la propiedad para ese recurso. Como ejemplo, pues el ejemplo típico que viene en el estándar, pues es pues que la página web www.example.org tiene un creador que se llama John Smith, cuyo valor es John Smith. Esto se puede modelar en forma de grafo, donde el sujeto es un nodo, el predicado es un arco y el objeto también es un nodo. Comentar que el sujeto necesariamente tiene que ser un recurso, porque el sujeto es lo que estoy describiendo y hemos quedado en que lo que describo son recursos, ¿vale? Los predicados también son recursos, ¿vale? Cualquier propiedad que yo pueda definir sobre un recurso es en sí misma un recurso, y en cuanto a los objetos, pueden ser un recurso, como el caso anterior en el que era una persona, pero también puede ser un dato, pues un número, una fecha, y en ese caso hablamos de un literal. Bueno, y esta sería la representación súper sencilla en forma de grafo de esta tripla, ¿no? Es decir, que esta página web tiene un creador que se llama John Smith, pues tenemos el primer nodo, ¿vale? Que es, ¿vale? Con estas elipses representan recursos, ¿vale? Que es la página web, aquí tenemos la propiedad y finalmente tenemos el valor, que es un recurso, ¿vale? Que representa a la persona. No lo he dicho antes, pero es buen momento para que lo diga ahora. Como podéis ver, tanto para el sujeto como para el objeto, como para la propiedad creador que tengo aquí, todo esto se identifica por medio de URIs. Efectivamente, la forma de identificar un recurso concreto en la web semántica, tanto si es un recurso virtual como si es un recurso del mundo real, es por medio de URIs. Bien, bueno, esta transparencia simplemente no tiene mucho interés, es simplemente para mostraros que aparte de la representación gráfica, hay representaciones textuales variadas, ¿vale? En esta representación textual, las triplas simplemente tienen pues la URI del sujeto, la URI del predicado y la URI del objeto. Cuando el objeto es un literal, en vez de poner menor mayor, el literal lo pongo entre comillas. Tampoco tiene mayor interés. Simplemente que sepamos que en los modelos RDF también se pueden describir de forma textual. Hay diferentes versiones textuales para representar modelos RDF, incluyendo una versión XML. Bueno, y ahora voy a hablar de las ontologías, que era el siguiente nivel en la etapa. Entonces, como he dicho antes, los recursos se describen formalmente utilizando unos vocabularios, ¿vale? Y esos vocabularios se definen por medio de lo que se llaman ontologías, ¿vale? Voy a empezar por la segunda definición, que básicamente es justamente lo que acabo de decir. Un vocabulario que describe por los conceptos que aparecen y las propiedades que aparecen en un cierto dominio. Por ejemplo, podríamos tener ontologías, y luego hablaremos de ello, relacionadas con el dominio de la educación, ¿vale? Y posiblemente junto a un conjunto de reglas que deben cumplir esos términos y esas propiedades, ¿vale? Una definición más rigurosa y más clásica de ontología es esta que tengo aquí arriba, que es como digo, la definición clásica de ontología, que es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida. Y bueno, pues brevemente explico un poco lo que quiere decir. Formal quiere decir que tiene un modelo lógico detrás. Explícita quiere decir que lo que yo no escriba en la ontología no se da nada por supuesto, ¿vale? Si yo tengo una ontología, por ejemplo, para modelar animales y no tengo la clase persona, pues a nivel de esa ontología el concepto de persona pues es que no existe directamente. Y conceptualización lo que quiere decir es que la ontología modela, abstrae un dominio, lista cuáles son los conceptos relevantes en un dominio concreto y sus relaciones. Y finalmente lo de compartida tiene mucho que ver con el tema de la web, ¿vale? Digamos que la web es útil, ¿vale? Porque hay mucha gente que puede acceder a ella, ¿vale? Pues una ontología es útil en el momento en el que haya mucha gente que esté de acuerdo con esa ontología y que la utilice, ¿vale? Puedo poner un ejemplo también relativo con los idiomas, ¿vale? Pues el idioma castellano es útil porque hay mucha gente
que hablamos en idioma castellano. Si yo fuera la única persona en el planeta que hablara un determinado idioma, pues no me serviría de mucho, porque claro, ¿con quién me voy a comunicar si soy la única persona en todo el planeta que habla ese idioma? Pero como hablo en idioma castellano y afortunadamente las personas que estáis en esta sala pues me entendéis, ¿vale? Pues el idioma castellano me sirve para comunicarme con vosotros y para ponerme de acuerdo con vosotros. Pues en una ontología pasa algo parecido, es un vocabulario, y ese vocabulario será útil en tanto haya un grupo de personas, haya un grupo de usuarios que entiendan ese vocabulario. Se pueden desarrollar aplicaciones que procesen ese vocabulario, que lo entiendan y que puedan dar servicio a esa comunidad de usuarios que está de acuerdo, que comparte ese vocabulario. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los estándares para descripción de ontologías. Entonces, bueno, como digo, el W3C ha desarrollado dos estándares. Uno es más sencillo, que se llama RDF Schema, que simplemente permite describir cuáles son las clases o conceptos que aparecen en una ontología y cuáles son las propiedades que aparecen en esa ontología. Y, bueno, pues básicamente nos sirve cuando lo que tengamos que hacer es desarrollar ontologías sencillas. Y la transparencia describe algunos de los elementos básicos de RDF Schema, que el más importante, sin la menor duda, es este, subclass of. Lo que me permite es especificar que un concepto especializa otro concepto, es un caso particular de otro concepto. Por ejemplo, si yo digo que la clase mamífero es subclase de la clase animal, ¿vale? Lo que estoy diciendo, ¿vale?, es que el concepto mamífero es un caso particular del concepto animal. En terminología de la web semántica hablamos de clases o conceptos y luego hablamos de instancias, que son los elementos de la clase, ¿vale? Entonces, cuando yo digo que un mamífero es subclase de animal, automáticamente se puede inferir, se puede razonar que si yo tengo una instancia de la clase mamífero, seguro que también es una instancia de la clase animal, ¿vale? Como digo, este es sin duda el elemento más importante, porque cuando modelamos un dominio, lo que hacemos siempre es, como punto de partida, construir una taxonomía de los conceptos que aparecen en el dominio, yendo de lo más general a lo más concreto, a lo más particular, ¿vale? Luego también podemos hacer cosas parecidas con propiedades y decir que una propiedad es una subpropiedad de otra, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir que la propiedad ser padre de es una subpropiedad de ser ancestro de, que podría incluir abuelo, bisabuelo, etc. Puedo definir también el rango y el dominio de una propiedad. Pues el dominio es decir, pues el sujeto, cuando aparece la propiedad, tiene que pertenecer a tal clase, ¿vale? Y el rango es que el objeto de esta propiedad pues tiene que pertenecer a tal otra clase. Bueno, este es un ejemplo pues de simplemente taxonomía para un poco enfatizar lo que he mencionado antes, de que yo necesito una jerarquía. Para modelar un dominio siempre construiré una jerarquía de conceptos. Pues si tengo el dominio de los animales, pues tendré pues los conceptos de de mamífero, de pájaro, carnívoro, felino, etc. ¿Vale? El último estándar relacionado con la web semántica es OWL, ¿vale? Básicamente no voy a contar de qué va OWL, ¿vale? No voy a alargarme más, simplemente mencionar que es un lenguaje para definir ontologías más potente que RDF Schema, ¿vale? Y me permite definir cosas como, por ejemplo, hablar de ciertas propiedades de existencia o de cardinalidad. Pues, por ejemplo, decir que todas las instancias de la clase persona tienen una madre y que toda persona tiene dos padres, o decidir que tal propiedad es transitiva, inversa o simétrica, y alguna otra cosa más. Bueno, y más cosas, digamos, pero son ejemplos simplemente para añadir restricciones a las clases o a las propiedades de mi ontología. Pues puedo utilizar, si RDF Schema no me llega, pues OWL. Bueno, y una vez que hemos hecho una breve introducción a la web semántica, pues voy a hablar un poquitín de aplicaciones típicas en el campo de teleeducación. Debo confesar que este no es mi campo de trabajo, pero esta mañana he echado un vistazo en la web y he visto que, bueno, pues hay muchísimas publicaciones en las que se trabaja precisamente con Technology Enhanced Learning y web semántica, ¿no? Y bueno, pues típicamente lo que se hace es modelar distintos aspectos del dominio de la educación, como puede ser procesos educativos, contenidos, resultados del proceso educativo, los usuarios, estudiantes o profesores, ¿vale? Se añaden metadatos por diferentes mecanismos al
¿vale? Que es por medio de anotaciones a los contenidos o a los procesos, y luego se utilizan los modelos y los metadatos para desarrollar herramientas que den soporte a la educación, como por ejemplo podría ser desarrollar una herramienta que de forma personalizada y adaptativa en función del comportamiento del usuario le ofrezca al usuario un contenido concreto o unos problemas concretos para conseguir que el usuario entienda un concepto. Bueno, voy a hablar ahora un poquito más de anotación semántica de texto, que es un poquito el tema de trabajo en el que trabajo yo. El objetivo es extraer descripciones de recursos, es lo que llamamos, anotar semánticamente es identificar, a partir de un recurso, identificar un conjunto de metadatos que lo describan, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer nosotros es, usando herramientas automáticas o semiautomáticas, procesar texto libre para extraer esas anotaciones. Es un problema complejo porque el lenguaje natural es complejo, es ambiguo. Las herramientas que vamos a desarrollar son dependientes del lenguaje, no va a ser la misma herramienta la que procese chino que la que procese inglés, que la que procese castellano. Las herramientas también deberían estar ajustadas al dominio donde se van a hacer las anotaciones. No es lo mismo el dominio de la educación que el del periodismo, que la literatura, que un email donde usamos un lenguaje más informal, etcétera. A pesar de lo cual, hoy en día hay resultados interesantes. Bueno, voy a simplemente contaros qué tipo de anotaciones podemos extraer a partir de texto libre. Pues podemos, por ejemplo, este es un ejemplo del periodismo, podemos identificar la categoría de un documento. Por ejemplo, esta es una noticia de tecnología, podría haber noticias de economía, de política, de deportes. Podemos identificar entidades con nombre. Entidades con nombre son típicamente personas, localizaciones y organizaciones. Por ejemplo, en este ejemplo, hay dos noticias y las dos hablan de una localización que se llama Washington. Fijaros que sabemos que esto es un lugar, por tanto no estamos hablando del actor Denzel Washington, por ejemplo, y sabemos que es un lugar y sabemos que se llama Washington, pero no sabemos qué lugar concreto es. Si queremos saber qué lugar concreto es, podemos utilizar instancias, elementos de una ontología. Y así, por ejemplo, este Washington es el estado de Washington, ¿vale? Mientras que el otro Washington habla aunque es una localización que se llama Washington, no tiene nada que ver con la anterior. Es Washington DC, la capital de Estados Unidos, que está exactamente en la otra punta del país. Bueno, y finalmente el otro tipo de anotaciones que se pueden hacer es extraer relaciones, es decir, detectar, procesando el texto, una propiedad que tengan dos instancias. Aquí, por ejemplo, se detecta que la persona Gary Loke es el gobernador del estado de Washington. Bien, ¿y qué técnicas se utilizan normalmente para procesado automático? Pues básicamente hay dos tipos de técnicas. Lo que se llama análisis morfosintáctico del texto, básicamente hay que identificar las categorías sintácticas de las palabras. Esto es los nombres propios, los verbos, los nombres no propios, los nombres comunes, ¿vale? Hay una segunda etapa de parsing en la que se intenta extraer un árbol que genere las categorías sintácticas, y finalmente se procesa el árbol y se puede, por ejemplo, extraer una relación y descubrir que Barack Obama tiene el cargo de ser presidente. El otro tipo de técnicas, que son las que yo trabajo fundamentalmente, ya nos vamos acercando, es lo que se llama procesamiento de lenguaje natural estadístico. La técnica básicamente es la idea de encontrar patrones frecuentes que puedan hacer probable la ocurrencia en un texto de una determinada propiedad. Por ejemplo, Washington conjuntamente con Hollywood probablemente representará al actor Denzel Washington, mientras que Washington, apareciendo en el mismo documento con Obama, es probable que represente Washington DC, la capital de Estados Unidos. ¿Vale? La idea es, usando el contexto y contando, cuando aparece este patrón frecuentemente, ¿vale? Washington lo voy a poder desambiguar a la capital de Estados Unidos o a el actor, ¿vale? Y eso se basa en el contexto en el que aparece aquella trozo de texto, aquella pedazo del documento que quiero anotar. Bueno, y finalmente, como digo, os voy a contar brevemente, porque ya veo que me he pasado de tiempo, pero voy a intentar abreviar, pero contaros brevemente, un trabajo que hemos hecho en el grupo para justamente hacer eso, identificar instancias
en un documento utilizando la Wikipedia, ¿vale? Este es un ejemplo de una noticia, ¿vale? Probablemente no se verá bien, pero no importa. Digamos, en la noticia, usando un extractor de entidades, que eso ya está hecho, ¿vale? Identificamos, por ejemplo, aquí tenemos Atlanta, ¿vale? Las que están en rojo, ¿vale? Athens, Georgia, ¿vale? Estos son un texto, ¿vale? Atlanta o Athens y un tipo. En todo lo que están en rojo son localizaciones, ¿vale? Y luego hemos descubierto otra entidad, tiene su texto, que es Kim, y un tipo que sería persona, ¿vale? Y lo que queremos es identificar, ¿vale?, cada una de estas entidades a qué persona o localización o organización concreta corresponde. Y para ello queremos asignar a cada entidad una URL de la Wikipedia. Por ejemplo, en el caso de Atlanta, pues Atlanta puede ser una ciudad de la del estado de Georgia, en Estados Unidos. Pero se da la circunstancia de que Atlanta también es una ciudad del estado de Illinois. De la misma forma, Athens podría ser la capital de Grecia, pero también hay una ciudad que se llama Athens en el estado de Georgia. Y finalmente, Georgia puede ser un estado en Estados Unidos, pero también puede ser un país de Europa. Bueno, y finalmente Kim podría ser Kim Basinger u otra persona que se llame Kim, ¿vale? Bueno, ¿y cuál es el enfoque que seguimos nosotros? Bueno, pues el enfoque que seguimos en nuestro trabajo consiste en identificar cuál es la combinación de instancias más probable que se corresponda con la combinación de entidades que aparece en el documento, ¿vale? Esto quiero dejarlo claro porque digamos que en el estado del arte hay muchos trabajos en los que si, por ejemplo, quiero desambiguar Atlanta, pues se basan en contar frecuencias sobre otras entidades que aparezcan en el documento. Por ejemplo, en este documento, otras entidades que aparecen pues son Kim, Athens y Georgia, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo Kim, Athens y Georgia, ¿cuál es la representación más probable de Atlanta? El estado de Georgia, el estado de Illinois, otra localización distinta, ¿vale? Pero nosotros, en lo que nos diferenciamos, como digo, de los enfoques clásicos que podemos encontrar en el estado del arte, es que lo que buscamos es directamente intentar identificar cuál es la combinación de instancias más probable. ¿Cuál es la combinación de instancias, ¿vale? ¿Qué es más probable? Que aparezcan Atlanta de Georgia, el estado de Georgia, y Athens en Georgia, parece que es razonable. ¿O es más probable Atlanta en Illinois y Athens en Europa? Pues probablemente sea menos probable como combinación de instancias, ¿vale? Entonces, esa es un poco la idea básica de nuestro enfoque. Intentar encontrar, dado una combinación de entidades, cuál es la combinación de instancias más probable para esa combinación de entidades. Entonces, ¿cuál es el enfoque que vamos a seguir? Pues primero vamos a encontrar las entidades en el documento. Para ello hay herramientas que podemos utilizar de dominio público para estación de entidades. Para cada entidad, identificar un conjunto de instancias candidatas que van a ser siempre artículos de la Wikipedia. Y luego a cada instancia candidata le vamos a asignar un valor de ranking entre 0 y 1, de manera que queremos que valores más altos de ranking indiquen valor más alto de probabilidad de ocurrencia, sean indicadores de probabilidad. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea básica es aplicar esta fórmula que tengo aquí. La fórmula dice, es la expresión matemática de la frase que tengo aquí. Decimos que una instancia tendrá un ranking elevado si las instancias que típicamente ocurren con ella también tienen un ranking elevado, ¿vale? Tenemos una fórmula recursiva. La idea es, si el ranking de IJ es alto y la probabilidad de que IJ e I coocurran, ¿qué quiere decir? Quiere decir que IJ probablemente aparece. Y cuando IJ aparece, probablemente aparece I, ¿vale? Luego, el producto de estos dos números será elevado y será una suma, contribuirá al ranking de I, haciendo que el ranking de I sea elevado también, ¿vale? Si tenemos los otros casos posibles, es decir, que I e IJ típicamente no coocurren, aunque se sepa con mucha certeza que está IJ, esto será casi cero y entonces el producto será casi cero. Al revés, si I e IJ coocurren con mucha frecuencia, pero la probabilidad de que tenga IJ es muy baja, pues entonces también este producto será casi cero y el ranking de I será casi cero. Esto nos lleva a una fórmula matricial donde A es una matriz de coocurrencias y R es un vector de rankings de instancias, ¿vale? Esta es una matriz, una ecuación recursiva, digamos, porque tengo la R en la izquierda y la derecha de la ecuación, pero afortunadamente se puede
resolver esta ecuación utilizando el cálculo de autovectores, y se puede incluso extender esta ecuación añadiendo, además de la matriz de concurrencias, un vector E que nos dé información sobre la probabilidad de ocurrencia de una instancia en base a otra información de contexto. Y nos queda una ecuación muy similar al famoso PageRank de Google. Bueno, entonces simplemente os voy a comentar un poquito cómo detectamos las instancias candidatas, ¿vale? Pues básicamente lo que hemos hecho es procesar un dump de la Wikipedia. Sabéis que la Wikipedia te la puedes, digamos, periódicamente generar dumps que te los puedes descargar y contiene todo el contenido de la Wikipedia a cierta fecha. Entonces extraemos los títulos de las páginas, ¿vale? Lo que tratamos de identificar es pedazos de texto que puedan representar determinada instancia. Evidentemente el título de la página es el mejor, es el nombre de la instancia, ¿vale? Pero hay otras opciones. Un redirect, si tengo que tal nombre redirige a otra página, pues el primer nombre también es un nombre bueno para esa instancia. Si tengo una página de desambiguación que dice George Bush, puede referirse a George Bush, el presidente tal de Estados Unidos, y a George Bush, el presidente cual, pues como tenga Bush, pues podrá, ¿vale? Sacando los nombres, digamos, ese nombre puede referirse a estas instancias, ¿vale? Anchors, los nombres con los que se menciona en las páginas de la Wikipedia. Sabéis que en las páginas de Wikipedia es muy típico que aparezcan menciones a artículos de la Wikipedia, y no siempre con el nombre del artículo. Entonces, los nombres con los que aparece un artículo de Wikipedia en páginas de la Wikipedia son posibles nombres para esa instancia. Entonces, todo eso lo indexamos en Lucene, y entonces, buscando con los nombres de las entidades, obtenemos las instancias candidatas. Bueno, tampoco quiero entrar en mucho más detalle. Y luego, pues una vez que tenemos las candidatas, pues aplicamos nuestra fórmula. Simplemente mencionar que tenemos dos matrices. Una matriz A sub L y una matriz A sub C. Y luego tenemos un vector E. El vector E básicamente se saca del peso que le da a cada instancia candidata Lucene. Básicamente Lucene, digamos que a los resultados mejores les da un peso, los ordena antes, y a los que se alejan más del nombre que yo he buscado, pues da un peso menor. Entonces, como digo, tenemos lo que era la matriz A, la hemos dividido en dos componentes. Hay un componente que está basado, se construye, ¿vale?, que es A sub C, en base a que dos instancias concurran en el mismo documento de la Wikipedia. Entonces, en este ejemplo, porque tengo una página de la Wikipedia que es lista de Business School en Estados Unidos, y en esa página aparece Athens, la ciudad de Georgia, y Georgia, el estado de Estados Unidos, pues eso hace que haya contribuye a la concurrencia entre Georgia, el Estados Unidos, y Athens, la ciudad de Georgia, de acuerdo con la matriz A sub C. Y luego tenemos otro componente, A sub L, que es básicamente en enlaces. Si yo en la ciudad de Atlanta tengo un enlace al estado de Georgia, pues probablemente es porque las dos están relacionadas. Tiene sentido, ¿vale? Esos son los dos tipos de información. Tampoco voy a entrar en detalles de cómo se calculan las matrices que manejamos para construir las dos matrices de coocurrencias, ¿vale? Dos matrices que miden la similaridad semántica entre dos conceptos. Bueno, pues con este modelo, pues participamos el año pasado en un concurso científico que se llama la Text Analysis Conference, que se hace todos los años. Y hay hay varias, digamos, competiciones, y hay una que justamente se trata de hacer lo que acabo de presentar. Me dan un documento y hay que identificar a qué instancia se refiere cada entidad. Y bueno, pues no ganamos, lo tengo que reconocer, pero quedamos de todos los participantes europeos el mejor, lo cual no está mal. Bueno, pues nuestros resultados, mencionar que nos daban entidades, algunas no se correspondían con ningún elemento de la Wikipedia, ¿vale? Y esas les llaman las que son nil, es decir, esa entidad no se mapea a ninguna instancia, ¿vale? Bueno, pues mandamos 3 ejecuciones, no me interesa el valor de estos coeficientes, ajustando estos coeficientes a nuestro algoritmo. Pues lo importante es que, el resultado que sacamos de tasa de aciertos es el del 77%, y para las non-nil el 66% y para las nil el 85%. Hay que mencionar que, como es natural, el concurso está hecho, con mala intención, poniendo ejemplos difíciles, ¿no? Entonces, porque si pone uno ejemplos al azar, normalmente hay poca ambigüedad y, uno puede alcanzar fácilmente valores por encima del 90% de acierto. Pero incluso poniendo ejemplos ambiguos, pues sacábamos, como digo, tasas de acierto por encima del
del 66% en las non-nil y del 77% globales. Bueno, esta última transparencia simplemente distingue las tasas de acierto que sacábamos dependiendo de el tipo de entidad. Entonces, para personas donde sacábamos mejor resultado, y es habitual, suele ser lo más fácil de desambiguar, casi el 90%, en organizaciones pues un poco peor, 75%, y en localizaciones pues el 65%, y aquí claramente pues tenemos margen para mejora. Bueno, pues nada, básicamente es lo que he presentado. Como voy un poco retrasado, pues me disculpáis por el retraso y aquí termino mi presentación. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, soy Emilio de la UNED. Te iba a preguntar primero, siempre que veo charlas relacionadas con PLN, no termina de haber nunca una relación, bueno, personalmente yo creo, pues a lo mejor me estoy equivocado, entre esta recuperación de información y luego su uso de verdad en e-learning. En mi propio departamento también pasa que muchas veces se recupera información, pero luego, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, no sé exactamente si en vuestro campo sabes si hay más relación o no. Y luego otra segunda pregunta es si sabes cómo va a influir el nacimiento de la HTML5 en todos estos conceptos y si va a haber que cambiar ciertas formas de actuar al recuperar información a web o todo va a seguir igual. Bueno, la segunda pregunta... la verdad es que debo reconocer que me dejas un poco de fuera de fuego porque yo no conozco en detalle el estándar HTML5. Lo que es procesado de texto libre, que es lo que yo trabajo, pues en principio no se debería ver muy afectado, creo yo. Si tiene capacidad para meterle RDF dentro de la página HTML, pues ese RDF, que me imagino que va por ahí la pregunta, pues ese RDF se podría explotar. Tú puedes utilizar ese RDF como información. Digamos, cuando tú estás anotando texto libre, todo el contexto que puedas aprovechar te ayuda a ese digamos, extracción de anotaciones, ¿vale? Entonces, cuanto más contexto tenga, más fácil es mi vida. Y el contexto, cuanto más formal, más preciso es. Respecto de la primera pregunta, bueno, vamos a ver. La verdad es que yo ya he dicho antes que el campo de la educación no es un campo en el que yo trabajé mucho, entonces me pillas un poco fuera de juego también. Digamos, en principio la idea, a ver, hay varios, lo que he contado hoy, que es básicamente extracción de identificación de instancias, tiene aplicaciones directas en el caso de la búsqueda, ¿vale? Porque si yo busco por Atlanta, ¿vale? O busco por Athens y quiero buscar por Athens, por la ciudad de Georgia, y escribo en Google Athens, pues me encontraré un montón de páginas que no tienen nada que ver con lo que estoy buscando. Si pongo Athens, Georgia, seguramente la cosa mejorará bastante, ¿vale? Pero en todo caso, en lo que me ayuda directamente, el beneficio directo es en recuperación de información, porque soy más preciso en la búsqueda, ¿vale? Si además de eso tengo extracción de relaciones, ¿vale? Puedo hacer procesamiento semántico, ¿vale? Puedo, digamos, con extracción de relaciones, puedo aprender contenido que hay en la página web, ¿vale? Y, bueno, pues tendría que pensar un ejemplo, pero si estoy, por ejemplo, haciendo un viaje y en algún sitio me dicen que pues hay que hacer las reservas con tantos días de antelación, ¿vale? Y soy capaz de extraer esa relación, pues luego el buscador, el sistema, pues no me rellena, no me planifica el viaje para un plazo en el que no está permitido, por ejemplo, ¿no? Es decir, si tengo extracción de relaciones, puedo hacer cosas más inteligentes, ¿vale? El tema de anotación puramente de instancias, que es lo que he contado hoy, me sirve fundamentalmente en búsqueda y bueno, también me serviría, por ejemplo, si quiero rellenar automáticamente campos de un formulario, pues puedo identificar los campos. Para eso también me podría servir, ¿vale? Digamos que las aplicaciones son, digamos, cosas muy potentes, muy inteligentes, no voy a poder hacer, desde luego, ¿vale? No sé si he contestado a tu pregunta.